Y bueno, vamos a resolver el siguiente examen departamental de cálculo de varias variables de la UAM Iztapalapa. Pero antes de empezar a resolver este examen, recuerden perfectamente que yo tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad estadística que se encuentra en la página www.cansformycontrol.com. Tiene un costo de 1,000 pesos y su duración es de por vida. Como es un curso de matemáticas desde cero, te sirve para poder nivelarte en matemáticas o para poder probar todas tus materias de matemáticas en bachillerato o presentar cualquier examen de admisión a nivel superior en México en el apartado de matemáticas, puesto que es una combinación de todos los temarios. Y no solo eso, sino que estoy empezando a añadir matemáticas universitarias en donde claramente se van a ver materias como esta o muchísimo más avanzadas, donde se tocan temas como demostraciones, axiomas, teoremas. Pero en estos precisos momentos únicamente estoy actualizando cálculo integral a nivel superior, pero no se preocupen, más adelante voy a seguir actualizando más y más materias. Si tienes cualquier duda me puedes mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales o dentro de la misma página del apartado de cómo inscribirse. Están las instrucciones a seguir para inscribirse a este curso. Pero si únicamente estás interesado en el apartado de matemáticas universitarias, puedes hacerte miembro del canal de YouTube por 49 pesos al mes. Dicho esto, vamos a empezar a resolver este examen que me dice: si la posición de una partícula en el tiempo t está descrita por la función r de t igual a esto que tenemos acá, calcula su vector velocidad y su rapidez en el instante t igual a 2. A ver, primeramente anotamos nuestra función r de t, que va a ser igual a t cuadrada, 7t menos 12, t cúbica. Recordemos que como tenemos precisamente la función de posición y queremos encontrar la función de velocidad, lo único que tenemos que hacer es derivar cada una de las entradas respecto de t. Es decir, que r' de t va a ser igual a la derivada de t cuadrada derivándose respecto de t, la derivada de 7t menos 12 derivándose respecto de t, y la derivada de t cúbica derivándose respecto de t. Entonces decimos que r' de t va a ser igual a la derivada de t cuadrada derivándose respecto de t es 2t, la derivada de 7t menos 12 derivándose respecto de t, la derivada de 7t únicamente 7 y la derivada de 12 es una constante, se va a 0, la derivada de t cúbica sería 3t elevado al cuadrado. Y ahora recordemos que precisamente la derivada de una función de posición, así como en cálculo de una variable, es directamente la función de velocidad. Entonces decimos que esto va a ser igual a v de t. Ahora me están pidiendo la velocidad en el instante t igual a 2. Lo único que tengo que hacer es evaluar precisamente el tiempo en 2. Decimos que la velocidad evaluada en 2 va a estar dada por 2 por 2, 7, 3 por 2 elevado al cuadrado. Lo único que hice es, todos lugares en donde veía una t ponía un 2 en su lugar. Y esto va a ser igual a 2 por 2 son 4, 7, 3 por 2 elevado al cuadrado son 4, y esto va a ser igual a 4, 7, 12. Entonces, nuestro vector de velocidad en el instante t igual a 2 está dado por 4, 7, 12. Ahora simplemente necesitamos encontrar la rapidez igual en ese instante. Recordemos cómo obtener la rapidez, y es que eso se hace a través de la magnitud de la velocidad en el instante. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado más 12 al cuadrado, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 49 más 144. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 144 son 150, son 160, más 40 son 200 y 9 serían 209. Por lo tanto, esta sería la rapidez en el instante t igual a 2 y este sería el vector de velocidad. Y esa sería la respuesta del primer problema. Vamos a resolver el siguiente problema. El siguiente problema me dice: sea w igual a f de x, y un campo escalar de clase c cuadrada con x igual a u más v y y igual a u menos v, muestra que esto es verdad. A ver, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es observar la notación de w. Primero observen que estoy derivando respecto de v, entonces vamos a aplicar la derivada de regla a la cadena de un campo escalar. Decimos que la derivada parcial de w derivándose respecto de v, repito una vez más porque recuerden que esto es de izquierda a derecha, esto va a ser igual a la derivada parcial de w derivándose respecto de x por la derivada parcial de x derivándose respecto de v, más la derivada parcial de w derivándose respecto de y por
la derivada parcial de y derivándose respecto de v. Entonces vamos a aplicar las derivadas parciales. Decimos que la derivada parcial de x derivándose respecto de v va a ser igual a la derivada de u más v derivándose respecto de v. Es esto que tenemos acá. Y esto va a ser igual a, recordemos, cuando estamos derivando respecto de v, todo lo que no sea v se declara como constante. Es decir, que la u es una constante y la derivada de una constante es 0. La derivada de v derivándose respecto de v, pues simplemente va a ser 1. Ahora decimos que la derivada parcial de y derivándose respecto de v va a ser igual a la derivada parcial de u menos v derivándose parcialmente respecto de v, y esto va a ser igual a, pasa exactamente lo mismo, todo lo que no es v se declara como constante, u es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0, pero la derivada de menos v respecto de v va a ser igual a menos 1. Entonces podemos sustituir sin ninguna dificultad y decir que la derivada parcial de w derivándose respecto de v va a ser igual a la derivada parcial de w derivándose respecto de x por la derivada parcial de x derivándose respecto de v, que aquí lo tenemos y es justamente 1, más la derivada parcial de w derivándose respecto de y por la derivada de y derivándose respecto de v, pero esto es igual a menos 1, que de hecho esto se puede acomodar simplemente como la derivada parcial de w derivándose respecto de x menos, ¿verdad?, la derivada parcial de w derivándose respecto de y. Y nótese que en estos precisos momentos lo que tenemos es la derivada parcial de w derivándose respecto de v, que va a ser igual a la derivada parcial de w derivándose respecto de x menos la derivada parcial de w derivándose respecto de y. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer a continuación es meterle una derivada parcial respecto de u. Y eso simplemente lo podemos hacer de esta manera. Le aplicamos una derivada respecto de u. Sin embargo, recuerden, esto es como tal un operador diferencial. No tengo aquí una función, es un espacio, por así decirlo, en blanco. Entonces decimos que la derivada de ese espacio en blanco, derivándose respecto de u, va a ser igual a la derivada de ese espacio en blanco, derivándose respecto de x, por la derivada de x derivándose respecto de u, porque ahorita estamos derivando respecto de u, más la derivada de ese espacio en blanco derivándose respecto de y por la derivada de y derivándose respecto de v. Ahora, necesitamos encontrar estas derivadas. Vamos a decir que la derivada de x derivándose respecto de u va a ser igual a la derivada de nuestra x, que es u más v derivándose respecto de u. Y esto va a ser igual a la derivada de una constante 0, la derivada de u derivándose respecto de u es igual a 1. Y la derivada de y derivándose respecto de u va a ser igual a la derivada de u menos v derivándose respecto de u, que esto va a ser igual a, esta vez la v es la constante, entonces se va a 0, y la derivada de u derivándose respecto de u simplemente va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos que precisamente la derivada de... necesito borrar eso o escribirlo en otro lado. Ok. Este problema ya lo hice. Entonces, la derivada, derivándose respecto de u de nuestro espacio en blanco, llamémosle, va a ser igual a la derivada derivándose respecto de x por la derivada de x derivándose respecto de u, pero lo tenemos acá y es justamente un 1, más la derivada en nuestro espacio en blanco derivándose respecto de y. Digo espacio en blanco, pero recuerden que estrictamente hablando no es un espacio en blanco. Es como cuando no le ponemos una función al gradiente, ¿no? Y la derivada de y derivándose respecto de v lo tenemos acá y eso igual es 1. Entonces podemos decir que esto va a ser igual a la derivada parcial derivándose respecto de x más la derivada parcial derivándose respecto de y, y ya lo tenemos. Ahora, nótese que lo único que voy a hacer aquí es repartirlo, ¿no? Decimos que sería la derivada derivándose respecto de u de la derivada de w derivándose respecto de v, que va a ser igual a, estoy repartiendo esto en cada lado de la igualdad, la derivada derivándose respecto de u de la derivada de w derivándose respecto de x, menos la derivada derivándose respecto de u por
déjenme borrar esto, ya no lo necesito, la derivada parcial de W derivándose respecto de Y. Pero nosotros ya conocemos esto, ¿no? Y es justamente la derivada derivándose respecto de X más la derivada parcial derivándose respecto de Y. Y decimos entonces que esto me va a quedar como la derivada parcial de U derivándose la derivada parcial derivándose respecto de U de la derivada parcial de la derivada parcial de W derivándose respecto de V va a ser igual a, simplemente lo cambiamos por lo que vale y es la derivada derivándose respecto de X más la derivada parcial derivándose respecto de Y, que va a estar multiplicando la derivada de W derivándose respecto de X, menos, hacemos exactamente lo mismo, la derivada parcial derivándose respecto de X más la derivada parcial derivándose respecto de Y, que va a estar multiplicando a la derivada de W derivándose respecto de Y. Ahí estamos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es decir, esto ya lo podemos juntar, ¿no? Sería la derivada, bueno, todavía no. La derivada derivándose respecto de U de la derivada parcial de W derivándose respecto de V. Ajá. Que va a ser igual a, aquí repartimos este por este, este por este. Entonces tendríamos la derivada parcial derivándose respecto de X de la derivada parcial de W derivándose respecto de X. Más este por este, la derivada parcial derivándose respecto de Y de la derivada parcial de W derivándose respecto de X. ¿Sí? Ahora, menos, recuerden este menos va a afectar a todo, este por este, sería la derivada parcial derivándose respecto de X de la derivada parcial de W derivándose respecto de Y, más la derivada parcial derivándose respecto de Y, de la derivada parcial de W derivándose respecto de Y. Cerramos y cerramos. Entonces, esto va a ser igual a la derivada parcial derivándose respecto de U, de la derivada parcial de W derivándose respecto de V, que va a ser igual a esto, bueno, todavía no, sería la derivada parcial derivándose respecto de X de la derivada parcial de W derivándose respecto de X más la derivada parcial derivándose respecto de Y de la derivada parcial de W derivándose respecto de X. Repartimos el signo menos, menos por más sería menos la derivada parcial derivándose respecto de X de la derivada parcial de W derivándose respecto de Y. Eso ya es pura álgebra, menos la derivada parcial derivándose respecto de Y por la derivada parcial de W derivándose respecto de Y. Ahí está, perfecto. Ahora sí, lo que quería hacer ya desde hace rato es lo siguiente. Nótese que aquí tengo la derivada de la derivada parcial de Y, de la derivada de W derivándose respecto de X. Y esto es exactamente lo mismo que esto, si lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque para empezar, esta es una función, vamos a llamar que sea una función continua, puesto que está compuesta de polinomios. Y como es una función continua, entonces la derivada de la función W derivándose respecto de X de la derivada parcial de Y es exactamente igual a la derivada de W derivándose parcialmente de Y y derivándose parcialmente de X. Esto es exactamente lo mismo, simplemente por esa razón. Entonces, pueden darse cuenta que justamente aquí tenemos que es la derivada parcial de la derivada de Y de la derivada de W derivándose respecto de X, y esto es exactamente lo mismo. De tal forma, esto con esto se pueden cancelar. Y tendríamos entonces la derivada parcial de la derivada parcial de U derivándose respecto de U de la derivada parcial de W derivándose respecto de B. Y esto va a ser igual a la derivada parcial derivándose respecto de X de la derivada parcial de W derivándose respecto de X menos la derivada parcial derivándose respecto de Y de la derivada parcial de W derivándose respecto de Y. Ahí estamos. Y ahora simplemente ya le cambiamos la notación, ¿no? Aquí fácilmente podemos tener lo siguiente, que esto me va a quedar como la derivada parcial al cuadrado de W derivándose respecto de U por la derivada parcial de W, que va a ser igual a la derivada parcial al cuadrado de W derivándose respecto de X elevado al cuadrado menos la derivada parcial de W derivándose respecto de Y elevado al cuadrado, y de esta manera ya simplemente le cambiamos a la notación que nos están dando allá y decimos que W de V subíndice V de U va a ser igual a
W subíndice XX menos W subíndice YY, y entonces esto sería el resultado de este problema. Y ya, es todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Vamos a resolver el siguiente problema que me dice: usa multiplicadores de Lagrange para determinar qué puntos de la superficie están más cerca del origen. A ver, vamos a borrar todo esto y vamos a empezar a resolver el siguiente problema. De hecho, ya los voy a ir borrando para darme espacio. Multiplicadores de Lagrange. A ver, primeramente, ¿cuál es nuestra restricción? ¿Cuál es la función de restricción? ¿Y cuál es nuestra función f de x, y, z? Porque es una función de tres variables, ¿verdad? Entonces, a ver, la función de restricción, que es la función g de x, y, z igual a c, está dada por esto. Que esto es equivalente a y cuadrada menos xz igualado con 4. ¿Y cuál es nuestra función f de x, y, z? F de x, y, z. Esto va a ser igual a precisamente la distancia. Recordemos que el origen está dado por los puntos 0, 0, 0, ¿no? Entonces decimos que la distancia de x, y, z, la distancia de x, y, z a 0, 0, 0, que es el origen, está dado por la raíz cuadrada de x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado más z menos 0 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. Y ahí está. Esta es la distancia. Pero yo no quiero utilizar esto como la función f de x. O bueno, sí vamos a poder utilizarla como la función f de x, que sería la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Pero recordemos algo extremadamente importante, y es que precisamente nosotros podemos obtener los puntos críticos de igual manera si sacamos el cuadrado de nuestra función, ¿no? Es decir, que todo esto lo elevamos al cuadrado y vamos a tener la función f de x, y, z elevado al cuadrado, que va a ser igual a esto. Con esto se cancelan y únicamente me quedaría x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. Y si quieren, nosotros podemos nombrar esto de otra manera, pero a fin de cuentas es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primeramente es derivar parcialmente esto y esto, ¿no? Para poder obtener las ecuaciones. Entonces decimos que la derivada parcial de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada derivándose respecto de x va a ser igual a ¿cuánto? A ver, ¿cuál es la derivada de esto derivándose respecto de x si y y z son constantes? Pues se van a 0, ¿no? Entonces la derivada de x cuadrado derivándose respecto de x es 2x. Ahora, la derivada parcial de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada derivándose respecto de y va a ser igual a 2y. Y la derivada parcial de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada derivándose respecto de z va a ser igual a 2z. Si estamos de acuerdo, ¿no? Ahora necesito derivar esto que tenemos acá, que sería la derivada parcial de y cuadrada menos xz derivándose respecto de x. A ver, si está derivando respecto de x, ¿esto cuánto me va a dar? Si no hay una x aquí, es una y cuadrada completamente solita, entonces va a ser igual a la derivada de xz derivándose respecto de x. La z se declara como constante, entonces simplemente sería menos z. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo sí estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, la derivada parcial de y cuadrada menos xz derivándose respecto de y va a ser igual a, esto es una constante, se va a 0, y únicamente tendríamos 2y. Y después la derivada parcial de y cuadrada, perdón, la derivada parcial de y cuadrada menos xz derivándose respecto de z va a ser igual a, y es una constante, se va a 0, la derivada de menos xz cuando x es una constante, entonces nada más sería menos x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Ahora planteamos nuestras ecuaciones. Decimos que 2x va a ser igual a ver, recordemos que las ecuaciones que se están planteando son la de el gradiente de la función x, y, z igualado con lambda por el gradiente de la función g de x, y, z, y vamos a tener también nuestra g de x, y, z igualado con nuestra constante. Entonces, estas son las ecuaciones que tenemos que plantear. Vamos a decir primero que el gradiente de f de x, y, z va a estar dado por eso que tenemos allá, y serían
2x, 2y, 2z igualado con lambda por menos z, 2y, menos x. Ahora, recordemos, estos son vectores, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos un producto escalar, serían 2x, 2y, 2z, cerramos nuestro paréntesis, que va a estar igualado con menos lambda z, lambda 2y, o 2 lambda y, como quieran, menos lambda x. Ahora, igualamos cada una de las entradas, decimos que 2x va a ser igual a menos lambda z, 2y va a ser igual a 2 veces lambda y 2z va a ser igual a menos lambda x. Ahí estamos, perfecto. Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos simplemente también la ecuación de la restricción, ¿no? Que en este caso sería y cuadrada menos xz igualado con 4. Y ya, este es nuestro sistema de ecuaciones. Así que vamos a tener que encontrar los valores de x, y y de z. Recordemos algo extremadamente importante y es que lambda podemos encontrarlo, pero es un valor opcional, ¿no? Entonces, vamos a borrar todo esto que ya no lo necesito para poder hacer las operaciones. Y decimos entonces que de esta ecuación, es más, vamos a ponerles nombre. Voy a ponerle acá 1, voy a ponerle 2, voy a ponerle 3, voy a ponerle 4. Y vamos a decir que de 2 puedo hacer lo siguiente. Que 2y, y esto que está sumando lo paso restando, menos 2 lambda y va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, factorizando mediante factor común un 2y, vamos a tener únicamente un... No, es más, podemos factorizar simplemente por factor común, podemos factorizar, no es cierto, sí, un 2y, ¿verdad? Un 2y. Y vamos a tener 1 menos lambda, y esto va a ser igual a 0, ¿estamos de acuerdo? 2y por 1 es 2y, 2y por menos lambda es menos 2 lambda y. Entonces, el 2 lo podemos descartar y decimos que y por 1 menos lambda va a ser igual a 0. Recuerden, 0 se está multiplicando, pasa dividiendo y 0 entre 2 es 0, es por eso que estoy haciendo eso. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que obtenemos a través de acá? Lo que obtenemos es que hay dos casos, ¿no? El caso número 1, caso 1, de que o y es igual a 0, y el caso número 2, que 1 menos lambda es igual a 0. Recuerden, son factores, eso quiere decir que alguno de los dos o los dos son igual a 0. Ajá. Entonces, vamos a tratar el caso número 1. Si tratamos el caso número 1, nos vamos a la ecuación... ¿Dónde hay una y? Aquí no, aquí no. La ecuación número 4. En la ecuación número 4 tendríamos que, si y es igual a 0, vamos a tener 0 cuadrada menos xz, que va a ser igual a 4, ¿sí? Y tendríamos acá menos xz igualado con 4. Y ya, esta es otra ecuación que tenemos, que de hecho ahorita en estos precisos momentos no podemos obtener nada de ella. Vamos a ponerle que esta es la 5. Ahora, de la ecuación 1 y la ecuación 3, vamos a despejar lambda. Vamos a despejar lambda, ¿verdad? ¿Sí despejamos lambda? Sí, despejamos lambda. Entonces, si yo despejo lambda, o no, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Si despejo lambda, tendríamos que esto va a ser igual... A ver, vamos a despejar lambda de la 1. Tendríamos que 2x sobre z va a ser igual a menos lambda, es decir, menos esto va a ser igual a lambda. Y esto lo puedo hacer con toda la facilidad del mundo. ¿Por qué? Porque como estamos declarando distancias, recuerden que las distancias siempre son positivas. Pero para estos casos deberíamos de verificar que realmente, bueno, que son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Pero entonces deberíamos de verificar ahí algunas condiciones de que z precisamente no sea 0, porque si no aquí se genera una indeterminación, o de que x no sea igual a 0. Pero bueno, creo que en estos casos no hay tanto problema. Entonces, vamos a decir que, recuerden que tanto x, y, z, x, y, z son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que lambda es igual a esto, y lo sustituimos en la ecuación número 3. Entonces tendríamos que 2z va a ser igual a menos lambda, pero lambda es menos 2x sobre z por x, ¿sí? ¿Y acá qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Que
2z va a ser igual a 2 menos por menos es más, x por x sobre z, y después decimos que 2z por z es igual a 2x por x, y decimos que z al cuadrado es igual a x al cuadrado. Los dos se cancelan, ¿no? Entonces tenemos que z al cuadrado es igual a x al cuadrado, y si les aplicamos el valor absoluto a ambos lados, tendríamos que z es igual a x. ¿Sí? Entonces, si z es igual a x para este caso, podemos utilizar la ecuación número 5 y decir que menos x o menos z, no me convence esto, no me convence. Es que justamente lo que les estaba diciendo, que aquí no, esta condición se debe de cumplir y no sabemos exactamente si z es igual a 0. Entonces, esto no lo podemos utilizar, o más bien no lo vamos a utilizar. Vámonos directamente a, otra vez, le tenemos que tratar con la ecuación número 2 y la ecuación número 3. La ecuación número 2 y la ecuación número 3. ¿Cómo podemos hacerle? Pues despejando. Ah, pues sí, miren, aquí, si yo digo que x es igual a menos lambda por z, 2 por 0, 2 por 0, lambda es igual a 0. No, aquí sería x igual a menos z, menos lambda z de esta, sobre 2. Si sustituyen la 3, vamos a tener exactamente lo mismo, ¿no? Serían 2z, que va a ser igual a menos lambda por x, que es menos lambda z sobre 2. Y esto va a ser igual a 2z igualado con lambda, menos por menos es más, lambda al cuadrado por z sobre 2. Ahí está, perfecto, miren. Entonces, el 2 que está dividiendo lo paso multiplicando y tendríamos que 4 por z va a ser igual a lambda cuadrado por z. Z que está multiplicando pasa dividiendo, 4z va a ser igual va a estar dividiendo a z, y esto va a ser lambda cuadrado, se pueden cancelar. 4 va a ser igual a lambda cuadrado. Ahí está, ya, perfecto. Recuerden, como tal lambda no nos importa cuánto valga, es un valor auxiliar, sin embargo, nos sirve para poder llegar a otros resultados. Entonces, decimos que lambda cuadrado es igual a 4, por lo tanto, lambda va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 4, así que lambda es igual a más menos 2. Y directamente vamos a utilizarlo, ¿no? Si lambda es igual a 2, vamos a decir aquí, si lambda es igual a 2, en 1 o en 3, la que nosotros queramos, vamos a decir que 2x va a ser igual a menos 2 veces z. Recuerden, lambda estoy tratándola como 2. El 2 y el 2 se cancelan, entonces x va a ser igual a menos z. Perfecto, ahí estamos. Ya vamos más adelantado. Y vean, ya de acá directamente en 5, vamos a ponerle en 5. Y le vamos a poner acá 6, ¿no? Voy a ponerle 6. En 5 de 6 tendríamos que x es igual a menos z. Entonces sería menos x, pero x dijimos que es igual a menos z por z, y esto va a ser igual a 4. Menos por menos es más, z al cuadrado es igual a 4, y z va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 4, por lo que z va a ser igual a más menos 2. Ahí estamos, directamente. Y ahora sí, recuerden que todo esto estamos jalándolo a partir de y igual a 0, y aquí ya tenemos dos soluciones, de que z es igual a más menos 2. Entonces podemos sustituir en cualquiera de las tres ecuaciones, que obviamente incluyan los valores, y decimos que de 1 en 1, más bien voy a ponerle en 1, y aquí le voy a poner en 1, si z es igual a 2, vamos a tener 2x que va a ser igual a menos lambda, pero lambda lo estamos tratando como 2, ¿verdad? Como el 2, porque estamos sacando todo esto a través de lambda igual a 2, y nuestra z que es igual a 2. Aquí estoy diciéndolo, ¿no? Entonces 2x va a ser igual a menos 4, así que x va a ser igual a 2 que estamos multiplicando pasa dividiendo serían menos 2. ¿Sí lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Ufas, trufas, miren nada más. Entonces, tenemos el primer punto que va a tener coordenadas menos 2, 0, 2. Recuerden, estoy tratando z igual a 2. Ahora, si z es igual a menos 2, hacemos exactamente todo lo mismo, pero aquí voy a tener menos 2. Entonces, menos por menos van a ser más, y esto va a dar x igual a 2. Por lo tanto,
vamos a tener la solución de 2, 0, menos 2. Z igual a menos 2, ¿verdad? Ahí está. Y estos ya serían nuestros puntos. Ahora simplemente tenemos que evaluarlos. ¿Sí? Tenemos que evaluarlos en nuestra función f de x. ¿Dónde está mi función f de x? Acá. Vamos a borrar todo esto. Y decimos que f de menos 2,0,2 va a ser igual a menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual a 4 más 0 más 4. Esto es igual a 8. Y f de 2,0, menos 2 va a ser igual a 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 más 0 más 4. Y esto es igual a 8. Nótese que es exactamente lo mismo porque tenemos cuadrados. Eso quiere decir que la distancia mínima o la distancia más cerca que se encuentran del origen son estos dos puntos. Por lo tanto, vamos a concluir y decir que el resultado de este problema son los puntos menos 2,0,2 y los puntos 2,0, menos 2 son los puntos más cercanos al origen 0,0,0. Y ahí está. Ya resolvimos este problema. Vamos a resolver el último problema. El último problema. ¡Ah! ¡Qué pendejo! Eran dos casos. El caso de que... Ay, ¿cómo era? El caso de y igual a 0 y el caso de 1 menos lambda igual a 0, ¿no? Si 1 menos lambda es igual a 0, entonces 1 va a ser igual a lambda. Pero aquí tenemos algo muy importante. Miren. Acá decíamos que 2x va a ser igual a el menos lambda, ¿sí? Porque aquí era una z. Y si lambda es igual a 1, entonces tendríamos que 2x va a ser igual a menos z. De tal forma que si evaluábamos en la otra, que era... ¿Cómo era? Era 2z igualado con menos lambda x, me parece. Creo que era eso. Entonces, si 2x es igual a esto, x es igual a menos z sobre 2. Entonces, acá tendríamos que como lambda es igual a 1, 2z va a ser igual a menos 1 y x es igual a menos z sobre 2. Y tendríamos que 2z va a ser igual a menos por menos es más, z sobre 2. Y decimos que este 2 con este 2 se hacen 4. Y vamos a tener que z entre z va a ser igual a 0. Y 4 va a ser igual a 0, lo cual no existe, por lo tanto, este caso queda completamente descartado. Sí. Es muy importante indicarlo porque luego sucede de que si no se tratan todos los casos, pues por ahí pueden estar otros puntos más importantes, que tal vez sean los que hagan la distancia mínima, pero si no tratamos todos los casos, pues ¿cómo vamos a saberlo, no? Afortunadamente para nosotros, el caso número 1 nos dio directamente y vamos a resolver el último problema. Me dice, si en la producción de cierto artículo se requieren X horas de trabajo de máquinas y Y horas de trabajo de personas y el costo en dólares de producción está dado por esta función, usa el criterio de la segunda derivada para calcular el número de horas de trabajo de máquina y personas necesarias para producir el artículo a precio mínimo. A ver, primeramente, f de x, y va a ser igual a 2x cúbica menos 6xy más y cuadrada más 5. Paso número de encontrar el gradiente de esto, ¿verdad? Entonces, decimos que la derivada parcial de 2x cúbica menos 6xy más y cuadrada más 5, derivándose respecto de x, va a estar dada por 2x cúbica. A ver, de una vez, marco. Necesito otro color. De una vez marco, esto es constante, por lo tanto se van a 0 porque estamos derivando respecto de x. Entonces la derivada de 2x cúbica serían 6x al cuadrado menos la derivada de menos 6xy derivándose respecto de x. A ver, es como si yo tuviera lo siguiente.
la derivada de menos 6xy derivándose respecto de x. No estoy tratándola como parcial, porque la estoy sacando de todo. Sacamos constantes, menos 6y por la derivada de x derivándose respecto de x, esto es menos 6y por 1. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces simplemente esto sería menos 6y. Esa es la derivada parcial derivándose respecto de x. Ahora, la derivada parcial de 2x cúbica menos 6xy más y cuadrada más 5 derivándose respecto de y va a ser igual a... Esta es ahora la constante, esta es constante, y aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Sería la derivada de menos 6xy derivándose respecto de y, va a ser igual a menos 6x sale como constante, la derivada de y derivándose respecto de y es menos 6x por 1, y esto es igual a menos 6x. Entonces aquí tendríamos menos 6x más la derivada de y cuadrada son 2y. Ahí está. Y ese es el gradiente, ¿no? Ahora, recordemos, muy importante. Paso número 2, hallar puntos críticos. Hallar puntos críticos, ¿cómo hallamos los puntos críticos? Sabemos que los puntos críticos de f de x, y es cuando el gradiente está igualado con 0, lo que implicaría que 6x cuadrada menos 6y, menos 6x más 2y van a estar igualados con 0,0, ¿sí? Entonces, 6x cuadrada menos 6y va a ser igual a 0 y menos 6x más 2y va a ser igual a 0. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es encontrar, pues, esas derivadas. Más bien que diga esos valores de x y de y. Para poder encontrar los puntos críticos. Entonces, si hacemos una... miren lo que puedo hacer. Voy a multiplicar por 3 la ecuación número 2. Entonces tendríamos 6x al cuadrado menos 6y que va a estar igual con 0. 3 por menos 6x serían menos 18x. Más por más es más. 3 por 2 serían 6y igualado con 0. Y aplicamos método de reducción. Esto y esto se van. Esto pues me queda como 0. Entonces serían 6x al cuadrado menos 18x igualado con 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora factorizando mediante factor común un 6, x sería x menos 3 igualado con 0. Por lo que 6x es igual a 0 y x es igual a 0 y x menos 3 es igual a 0, por lo que x es igual a 3. Ahí está. Ya tenemos que x puede ser 0 y x puede ser 3. Entonces vamos a poner acá el punto crítico 0 y el punto crítico 3. Ahora, evaluamos estos valores en cualquiera de las dos ecuaciones. Por simplicidad lo voy a hacer en la 2. Decimos que menos 18x para x igual a 0, más 6y va a ser igual a 0, por lo que menos 18 por 0 más 6y va a ser igual a 0, 6y va a ser igual a 0 y y va a ser igual a 0. Entonces, para x igual a 0 vamos a tener la coordenada 0, 0. Y ahora, si x es igual a 3, menos 18 por 3 más 6y va a ser igual a 0. Menos 18 por 3 serían... ay, no. Bueno, sí. Sí, es que lo estoy haciendo con esta, pero es más fácil con esta, ¿no? Porque está más chiquita. Entonces serían menos 6 por 3 más 2y igualado con 0. Menos 18 más 2y igualado con 0. 2y va a ser igual a 18 y y va a ser igual a 18 sobre 2 y esto va a ser igual a 9. Entonces ya tendríamos acá el otro punto crítico que es 0,0 y 3,9. Perfecto. Entonces estos son mis dos puntos críticos. Recordemos, a ver, cuando nosotros estamos encontrando máximos y mínimos en cálculo de una variable, ¿cuándo encontrábamos puntos críticos? Cuando la derivada de la función está igualada con 0 o cuando la derivada de la función no está definida. Pero aquí recuerden que no aplica en cálculo de varias variables. Aplica los criterios de cuando el gradiente está igualado con 0 y cuando... Esperen, aquí hay un error de anotación. Es un 0 negrita. Y cuando no es derivable. Pero como esta es una función continua, ya que es una función polinómica, es derivable para todo x, y en los reales. Entonces, si lo pueden anotar por ahí, estaría más que perfecto. Y ya, entonces los únicos puntos críticos son estos dos. Vamos a decir entonces que necesitamos encontrar el determinante de la hessiana de los puntos críticos. ¿Cómo hacemos eso? Encontramos la derivada de grado superior, es decir, la derivada de
6x cuadrada menos 6y derivándose respecto de x elevado al cuadrado. Recordemos porque esta ya es la derivada parcial de esto. Entonces esto va a ser igual a 12x solamente porque 6y es una constante. Y después sería la derivada de menos 6x más 2y derivándose respecto de y. Y esto va a ser igual a, eso es una constante también, entonces nada más serían 2. Y por último, la derivada ya sea de esto derivándose respecto de y o de esto derivándose respecto de x, vamos a utilizar esta. Sería la derivada de 6x al cuadrado menos 6y derivándose respecto de y. Derivándose respecto de y. Es lo mismo, ¿no? Esto va a ser igual a, derivándose respecto de y serían menos 6 solamente, ¿no? Menos 6, ¿estamos de acuerdo con eso? Si derivo esto respecto de y, sí, claro. Y recuerden que como tal podríamos encontrar la derivada de f derivándose respecto de x, pero de la derivada parcial de y. Pero sin embargo, como es una función continua, esto es exactamente lo mismo que la derivada parcial de f derivándose respecto de y y derivándose respecto de x. Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque es una función continua. Entonces, decimos que el determinante de la hessiana de nuestra función en 0,0 va a ser igual a ver, vamos a calcular primero, serían 12 por 0, menos 6, acá va menos 6 y acá van 2. Esto va a ser igual a 0, menos 6 y 2. Esto va a ser igual a 0 por 2, son 0, y menos 6 por menos 6. ¿Sí es 0, 0? ¿Sí estamos bien? ¿Sí estoy derivando bien? Esto sería 2y. Sí estamos bien, ¿no? Entonces serían 0 por esto son 0, y esto va a ser igual a menos por menos, bueno, es el menos por menos es más, 6 por 6 serían 36, esto va a ser igual a menos 36. Pero recordemos que si el determinante de la hessiana, es menor que 0, es decir, que es negativa, entonces es un punto de silla. Vamos a decir que 0,0 es un punto de silla. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el otro punto crítico, que es 3,9. Decimos que el determinante de la hessiana de 3,9 va a ser igual a 12 por 3 menos 6 y 2. Y esto va a ser igual a 12 por 3 son 36, menos 6 y 2. Esto van a ser igual a 36 por 2 serían 72 menos por menos serían más, 6 por 6 serían 36. Esto va a ser igual a 72 menos 36 y esto va a ser igual a 36. Y utilizamos el criterio de la segunda derivada diciendo que el determinante de la hessiana es mayor que 0. Ahora necesitamos ver si f de xx evaluado en ese punto crítico 3,9 es mayor que 0 o es menor que 0. Recordemos que si f de xx del punto x0, y0 es mayor que 0, entonces es un mínimo. Pero si la segunda derivada evaluada en x0, y0 es menor que 0, entonces es un máximo. ¿Y dónde está nuestro f de xx? Es este. Decimos entonces que f de xx de 3,9 va a ser igual a 12 por 3, porque no hay y a evaluar. Y esto va a ser igual a 36. Entonces, como esto es mayor que 0, vamos a tener un mínimo en estas coordenadas. Entonces, 3,9 es un mínimo. ¿Y qué nos está pidiendo el problema? El problema nos está pidiendo: usa el criterio de la segunda derivada para calcular el número de horas de trabajo de máquina y personas necesarios para producir el artículo a precio mínimo. ¿Y cómo queremos encontrar el precio mínimo? Y nuestro mínimo se encuentra en 3,9. Entonces podemos concluir con que
Los valores para producir el artículo a precio mínimo se encuentran en 3,9, es decir, x igual a 3 y y igual a 9, que serían x horas de trabajo máquinas, personas. Y ya, este sería el resultado de este problema. Y con esto habremos finalizado este examen de cálculo de varias variables del segundo departamental de la UAM Iztapalapa. A mi consideración es un examen relativamente bueno, relativamente sabroso, delicioso, claro que sí, como de que no. Y es justamente lo que les había dicho, ¿no? De que ya no quería nada más estar subiendo cálculo de una variable porque ya me estaba medio aburriendo y así ya caía. Entonces, mis estimados, si tienen exámenes de cálculo de varias variables o dependiendo de qué universidad vayan, se llama cálculo de varias variables o cálculo vectorial o análisis vectorial y de varias variables o no sé, como, o incluso creo que es matemáticas 4. A ver, déjame ver. Matemáticas 3. Si está como matemáticas 3, o sea, todo lo que tenga cálculo de varias variables, derivadas parciales, gradiente, rotacional, integrales, dobles, triples y todo eso, mándenmelos para también empezar a hacer ese tipo de exámenes, claro que sí, como de que no. Entonces, mis estimados, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por comentar. Ya saben perfectamente cuándo va a ser subido el examen de la SFEM. Es nada más para que vean cómo ya es el siguiente paso del canal, ¿no? O sea, ya empezamos con esto de que estoy subiendo ya otras cosas que no es cálculo de una variable. El de SFEM va a ser el parteaguas de que ya estoy subiendo pues básicamente cálculo avanzado, análisis real, no sé cómo sea que le llamen en sus universidades, escuelas o lo que sea. Y pues otras materias que ya no solamente son cálculo de una variable. Mis estimados, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por comentar, por suscribirse, por apoyar a este canal. Si quieren unirse, ser miembros del canal por 9 pesitos, solamente 9 pesitos, 9 pesitos al mes pueden ser, ¿no? No tienen claramente los videos de cursos de nivel superior, pero pues nada más es así como para tener los emojis y eso. Digo, si quieren, ¿no? Ciertamente considero que no son beneficios, pero pues son 9 pesos. De hecho, déjenme ver si puedo modificar ese precio y ponerlo a 5 pesos, ¿no? Para ver, pues, o sea, o un peso incluso, a ver cuánto es lo mínimo que lo puedo poner, pues nada más for the lulz, ¿no? Entonces, mis estimados, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por comentar. Recuerden que tengo un curso de matemáticas, cabales de aritmética, sobre la estadística, se encuentra en la página www.canfondecontrol.com. Tiene un curso de 1000 pesos y su duración es de por vida. Ya más adelante voy a estar subiendo cálculo de varias variables, análisis vectorial, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales. Necesito solamente las vacaciones, porque créanme, en vacaciones es cuando subo diario, o sea, subo diario y es cuando le avanzo. De hecho, bueno, si ahorita van en la página, hay bastante de cálculo integral a nivel superior. Los videos llegan a durar hasta una hora y media. Entonces, nada más para que vean como la dedicación. Son incluso hasta 25 ejercicios de ejemplos de cada uno de los temas, pues para que practiquen y todo eso. Entonces, sí, la verdad, pues sí, quiero que ese curso esté bien bueno, esté bien sabroso. Entonces, mis estimados, nos vemos en un próximo video.